Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a diseccionar a fondo un tema absolutamente crucial para cualquiera que maneje un dron: las fuerzas meteorológicas y atmosféricas invisibles que, literalmente, pueden arruinar un vuelo. A ver, muchas veces nos centramos solo en la calidad de la cámara o en los megapíxeles, ¿verdad? Pero la verdadera prueba de fuego ocurre ahí arriba, lidiando con dinámicas que no podemos ver, pero que determinan por completo el éxito o el fracaso de la misión. Y para empezar, quiero plantearos esto. ¿Cómo es posible que el Sol derribe un dron? Suena a película de ciencia ficción, lo sé. ¿Cómo puede una estrella que está a 150 millones de kilómetros de distancia provocar un fallo catastrófico en nuestra aeronave aquí en la Tierra? Pues resulta que es un peligro real, muy documentado y al que las aeronaves se enfrentan todos los días. Vale, este es nuestro plan de vuelo para hoy. Vamos a ir viéndolo por capas. Primero, las tormentas solares y el índice Kp. Segundo, los vientos, ráfagas y turbulencia. Tercero, visibilidad y nubes. Y por último, cómo la temperatura extrema afecta al rendimiento del equipo. Empecemos con la primera sección: tormentas solares e índice Kp y su impacto geomagnético en el GPS. Bueno, cuando hablamos de fuerzas invisibles, tenemos que mirar hacia el clima espacial. Las tormentas solares viajan a velocidades alucinantes. Tras una erupción masiva, esa enorme cantidad de energía electromagnética puede golpear la atmósfera de la Tierra en apenas 1 o 2 días. Y para medir ese choque y saber cómo nos afecta, usamos algo llamado el índice geomagnético K. Es una escala muy sencilla que va del 0 al 9, pero entenderla es literalmente la diferencia entre tener a los satélites de tu lado con un buen bloqueo de GPS o volar completamente a ciegas. Y lo verdaderamente interesante de esta tabla es ver cómo esos números se traducen en riesgos físicos palpables. Un nivel entre 0 y 4 es nuestro rango seguro, no hay problemas de satélite. Si subimos a 5 o 6, entramos en terreno de precaución. Pero ojo al llegar a 6 o 7, eso es alto riesgo. Aquí es donde aparece el famosísimo efecto inodoro o toilet bowl effect. El dron pierde el bloqueo, empieza a volar en círculos erráticos súper amplios y puede calcular su posición con un error de cientos de pies. Pierde absolutamente toda la estabilidad y en muchos casos acaba en un accidente severo. Pasamos a la sección 2, vientos, ráfagas y turbulencia, o lo que es lo mismo, los peligros que acechan por debajo de los 400 pies. Bajando desde el espacio hacia nuestra atmósfera, nos adentramos en el espacio aéreo por debajo de esos 400 pies, que la verdad suele ser un caos. Aquí el aire casi nunca fluye limpio. Y hay que tener algo muy claro. El viento sostenido, que es predecible y constante, no tiene nada que ver con las ráfagas. Las ráfagas son golpes de viento repentinos, brutales e impredecibles. Fijaos, si tenemos un pronóstico de 10 nudos de viento constante pero con ráfagas de 22, ese salto obliga al dron a trabajar al máximo. Prácticamente duplica el consumo de batería porque los motores están luchando desesperadamente por mantener la nave en su sitio. Y aquí va un dato fundamental que a veces pasamos por alto. Cuando los fabricantes publican la resistencia al viento de un dron, normalmente hablan de condiciones de viento sostenido, no te cuentan la violencia de una ráfaga. Por eso, existe una regla de oro en esto: añadid siempre un 30% de margen de seguridad a esos límites de fábrica. Es un colchón de vida frente a la dura realidad del clima. Pero claro, el viento interactúa con el terreno, creando microclimas que son pura trampa. Tenemos la turbulencia mecánica, causada por edificios o árboles que rompen el flujo del aire. Luego está el temido efecto rotor, en el lado de sotavento de las montañas, es decir, la parte protegida del viento. Despegar ahí es como meterse en una lavadora. Las corrientes descienden en círculos y pueden aplastar el dron directamente contra el suelo. Y tampoco nos olvidemos de los vientos catabáticos, que son masas de aire frío descendente. Para anclar toda esta teoría con un escenario real y de muchísimo riesgo, prestad atención a este caso de estudio. En marzo de 2025, muy cerca de Seúl, en Corea del Sur, una ráfaga de viento repentina empujó a un dron militar directamente contra un helicóptero. El resultado fue que ambas aeronaves quedaron completamente destruidas. Esto demuestra, sin dejar lugar a dudas, que la fuerza del viento no perdona. No le importa ni el tamaño, ni el peso, ni lo avanzada que sea tu tecnología. Vamos con la sección 3, visibilidad y nubes. Repasaremos las reglas del espacio aéreo y las amenazas de la humedad. En esta capa atmosférica, la humedad y las formaciones nubosas nos marcan límites estrictos, tanto legales como operativos. Así que el punto crucial aquí es memorizar este estándar de la aviación, la famosa regla 352. Significa que necesitamos al menos 3 millas estatutarias de visibilidad, mantenernos siempre 500 pies por debajo de cualquier capa de nubes y dejar 2000 pies de distancia horizontal respecto a ellas. Este bloque de espacio aéreo de seguridad nos da un tiempo de reacción absolutamente vital por si, digamos, un avión tripulada emerge de una nube de golpe. Pero la humedad no solo limita lo que vemos, es una amenaza física implacable para los componentes electrónicos.
Volar con niebla densa hace que los sensores de evasión se empañen. Inicia procesos de corrosión en los controladores ESC. Y si las temperaturas están bajo cero, causa congelamiento en las hélices de inmediato. Y ojo con este dato. Los fabricantes, por regla general, excluyen categóricamente los daños por agua de sus garantías. Volar con humedad no solo es peligroso, puede salir carísimo. Llegamos a la última sección, la 4. Temperatura y rendimiento del dron. ¿Qué ocurre cuando operamos en extremos climáticos? A nivel del suelo, los cambios térmicos hacen mucho más que congelarte las manos en el mando, alteran físicamente la densidad del aire y la propia aeronave. Es fascinante ver cómo actúan estas dos amenazas. Por un lado, el frío extremo es el peor enemigo de la energía, drena las baterías de polímero de litio a un ritmo alarmante. Por otro lado, el calor extremo ataca la aerodinámica. El calor expande el aire, aumentando la famosa altitud de densidad. En este aire caliente y denso, de hecho, me corrijo, aire caliente y más fino. Las hélices pierden muchísima eficiencia, tienen que girar con muchísima más fuerza para conseguir exactamente la misma sustentación básica. Todo este panorama ilustra brillantemente por qué gestionar estas fuerzas invisibles exige un plan prevuelo proactivo. No vale simplemente con asomarse a la ventana, necesitamos aplicar distintas capas. Consultar los informes meteorológicos METAD y TAF, asegurarnos de que el índice CAPE está en el rango seguro de 0 a 4, evaluar los microclimas, usar listas de verificación como el método PACE y, lo más importante, establecer tus propios límites personales para las ráfagas antes de que las hélices siquiera comiencen a girar. Y para cerrar, quiero dejaros con esta reflexión provocadora. Los pilotos de líneas aéreas comerciales, a los mandos de máquinas que valen millones, jamás inician un despegue sin un briefing meteorológico exhaustivo. Si las fuerzas inflexibles de la naturaleza nos afectan a todos por igual una vez que estamos en el aire, ¿por qué los operadores de drones deberíamos conformarnos con menos rigor? Respetar y comprender las fuerzas invisibles de la atmósfera es el verdadero sello de la profesionalidad en la aviación. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo análisis.